Muy buenas tardes, seguimos en Paraguay Sports Summit. Hoy vamos a redirigir toda la atención a un área más de contractual, de eSports, de derecho, de temas de propiedad intelectual dentro del deporte. Tuvimos un día y medio ya bastante intenso y muy productivo de aprendizajes en diversos temas de la industria del deporte, en gestión, en marketing, en patrocinio. Recién teníamos también insights muy interesantes de una perspectiva de atleta al mundo de la gestión. Y bueno, a continuación tenemos el panel denominado Derechos de Propiedad Intelectual en los eSports, en el cual Aldo Fabricio Mónica estará como el presentador principal y estará moderado por Enrique Valenzuela de App Sports. Bienvenido Enrique, Fabricio, el panel es todo suyo. Bueno, buenas tardes Edgar, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Fabricio. Estamos aquí hoy presentes para dar inicio a este panel, ¿verdad?, de derechos intelectuales en los eSports. Como sabemos, los eSports son ya no solo una realidad, sino una industria que genera un impacto considerable en la economía de muchos países. La repentina profesionalización de ligas, equipos y jugadores demanda de un marco jurídico estable que dé certidumbre a todos los agentes que son integrantes de este ecosistema tan particular. También la similitud casi exacta en determinados aspectos con la práctica deportiva tradicional hace que se plantee también ya una cuestión sobre este tema de si ya no es momento de considerar a los eSports como una modalidad deportiva. También vale destacar que esta nueva industria mueve ingentes sumas de dinero y esas sumas crecen exponencialmente año tras año. Además, los aficionados a los eSports en su rol de espectadores son cada vez mayores en número, comprendiendo amplias franjas etarias que sin duda se constituyen todo un fenómeno global y en continua expansión. Solo el videojuego en sí, que es el elemento central de esta industria, por la falta de consenso respecto a su naturaleza jurídica, se torna en todo un reto jurídico de magnitud, sobre todo en lo que a los derechos de propiedad intelectual e industrial se refiere. Y para explicarnos un poco más sobre la gestión y las implicancias de estos derechos en la industria de los eSports, le damos la bienvenida a Fabricio Vareiro Módica. Él es abogado por la Universidad Católica de Asunción, doctor en Derecho por la Universidad Austral de Argentina, magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina, socio del estudio jurídico Vareiro, Módica y Abogados. También vale mencionar que el doctor Vareiro Módica es presidente del Comité de Derecho al Entretenimiento y delegado titular por Paraguay ante la Asociación Interamericana de Propiedades Intelectuales, secretario general de la Asociación Paraguaya de Agentes de Propiedad Intelectual y autor de varios trabajos, ponencias y artículos sobre propiedad intelectual, videojuegos y temas vinculados al derecho del entretenimiento. Fabricio, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Como yo siempre digo, es un honor a su vez participar y hablar de los temas que realmente a uno lo apasionan. En mi caso particular, ¿verdad? Se conjugan tres temas de pasión. Por un lado, la propiedad intelectual, por otro lado, los deportes y en tercer lugar, los videojuegos. Así que yo creo que este es el cóctel perfecto para hablar de aquello que realmente nos gusta. Agradecer en primer lugar a la asociación, ¿verdad? Mejor dicho, a Paraguay Sports Summit por realmente hacer un seminario muy interesante, muy bueno. Así que sin perder más tiempo voy a referirme a lo que sería no sé si llamarle la problemática de los esports o en todo caso la cuestión de los esports y por supuesto su vínculo con los derechos de propiedad intelectual, porque recuerden que mi especialidad es la propiedad intelectual, si bien entiendo algo de derecho deportivo, pero el enfoque que voy a mencionar va a ser siempre sobre los derechos de propiedad intelectual. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué son los esports o qué entendemos por los esports? Entonces, los deportes electrónicos, ¿verdad? Conocidos mejor en inglés como esports, son básicamente competiciones de videojuegos multijugador que en los últimos años han adquirido una gran notoriedad. Lo practican obviamente todo tipo de personas, desde gamers casuales, amateurs, profesionales,
tanto en forma individual como en equipo, ya sea con una finalidad económica o simplemente la de ganar y ser el mejor en la categoría. Entre los géneros de competiciones más comunes se encuentran los simuladores de deportes tradicionales, como por ejemplo los tradicionales fútbol FIFA y PS Pro Evolution Soccer, tenemos el básquetbol NBA, el automovilismo NASCAR, entre otros. Igualmente tenemos los juegos de lucha o de pelea, por ejemplo el Street Fighter, el Mortal Kombat, el Smash Bros, Samurai Shodown, entre otros. Asimismo, y quizás mis favoritos, tenemos los juegos de estrategia en tiempo real o arenas de batalla multijugador en línea, que probablemente conozcan por sus siglas en inglés MOBA, Multiple Online Battlefield Arena, como los famosos League of Legends, Dota 2, World of Warcraft, Counter-Strike, entre otros. También están los llamados juegos de disparo en primera persona, también uno de mis favoritos de género, como Fortnite, Call of Duty, Doom, Overwatch, entre otros. Bien, el auge de los esports es imparable y como lo dijo Enrique, probablemente sea la industria o el sector de mayor crecimiento en los últimos años dentro de lo que serían las industrias del entretenimiento. De acuerdo con el informe de la consultora Newzoo, que es especializada en esports, podemos decir que a nivel mundial en el año 2020 los ingresos superarán los $1.000 millones y probablemente con esta pandemia se hayan potenciado estos números. Y se tendrán 500 millones de espectadores, de los cuales, según esta revista Newzoo, aproximadamente 250 millones serán lo que ellos llaman entusiastas, que es un término para definir a las personas que consumen contenido de eSport más de una vez al mes. Otro estudio demostró que los deportes electrónicos han pagado 700 millones de dólares combinados a todos los participantes, de entre los cuales los 25 mejores jugadores tenían una edad promedio de 24 años y han ganado aproximadamente 3.6 millones de dólares. En otro estudio se estableció que los jugadores más importantes en la actualidad de eSport ganan más dinero que atletas profesionales como el golf, el badminton, el ciclismo, las carreras del tipo maratón o las artes marciales. Y según algunos estudios que en los próximos 5 años incluso ya van a llegar a, digamos, a pasar a otros deportistas de deportes más tradicionales, como eventualmente pueden llegar a ser incluso habla del tenis y otros más. Bien. Teniendo en cuenta el creciente número de ganancias y de espectadores que se vio sobre todo influenciado y potenciado, como ya lo mencioné, por la situación actual de lo que sería el COVID-19, hizo que muchos deportes tradicionales no puedan practicarse. Entonces los esports se están volviendo cada vez más interesantes para los diferentes tipos de actores involucrados, en especial para las empresas editoras de videojuegos, los desarrolladores, jugadores, organizadores, incluso los propios clubes de fútbol que han establecido sus propias divisiones de eSport. En este contexto es donde los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel importantísimo a la hora de regular ciertos aspectos vinculados a los deportes electrónicos, es decir, a los videojuegos, que en esencia no dejan de ser bienes intangibles susceptibles de protección y regulados en la mayoría de los casos por medio de acuerdo de licencia de usuario final, que nos vamos a referir más adelante. Bien. La segunda cuestión que quiero mencionarles es si los deportes electrónicos son considerados deportes tradicionales, o mejor dicho, los esports versus los deportes tradicionales. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos si es que los esports pueden ser considerados como deportes y cuáles son los criterios que se han de tener en cuenta para determinar si una actividad entra dentro de la categoría de deporte. En realidad no hay una respuesta fácil, teniendo en cuenta que los deportes electrónicos no encajan en su totalidad en ninguna de las definiciones tradicionales de deportes, considerando en su mayoría que la definición debe incluir la práctica de una actividad que es el resultado de la interacción entre la mente y el cuerpo de los participantes. Entonces, vayamos por lo seguro. ¿Qué dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, en cuanto al deporte? Bueno, el RAE trae dos acepciones de lo que sería deportes. En su primera sección dice que deporte es la actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Luego, en su segunda sección dice que el deporte es definido como recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Entonces, atendiendo la primera sección de la RAE y también un poquito parte de esta segunda sección, tenemos que tanto los esports como los juegos de mesa no van a llegar a la categoría de deporte,
porque está ausente la actividad física. Sin embargo, al comienzo de la segunda sección dice que los deportes electrónicos pueden llegar a ser considerados como deportes, ya que ellos implican recreación, pasatiempo, placer o diversión. Entonces, si nos ceñimos solamente a esas definiciones, sí podría ser considerado como deporte. Bien, es importante mencionar que el tipo de actividad física desempeñada por el jugador o el gamer en los esports obviamente es diferente a la de los deportes tradicionales. En otras palabras, el cuerpo no participa más allá de la interacción que se da con los periféricos y el software del videojuego. Incluso, la ausencia de actividad física no fue un obstáculo en su momento para que algunos juegos de mesa, como por ejemplo el ajedrez o bien el bridge, hayan sido considerados como deportes, por ejemplo, en el Reino Unido. En general, en América y en Europa, los gobiernos y las asociaciones deportivas no consideran a los esports como deportes reales, a excepción de Ucrania, que hace un mes y medio acaba de reconocerlo como un deporte oficial. Por ejemplo, en Paraguay, la ley número 2873/13 del deporte establece claramente en su artículo primero el requisito de la actividad física como una característica fundamental para el deporte y dice, a los efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, la integración social, la recreación, la competición y el espectáculo. Entonces, para nuestra ley, los deportes electrónicos no pueden ser considerados deportes. En cambio, la otra visión, que yo creo que es la correcta, los esports son reconocidos oficialmente como deportes en los países asiáticos e incluso van a ser parte de los Juegos Asiáticos del año 2022. Corea del Sur fue el primer país del mundo en reconocer en el año 2000 a los esports oficialmente como deportes, estableciendo la Asociación de Deportes Electrónicos de Corea, que fue creada como un brazo del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de ese país. La organización estableció un salario mínimo para los jugadores profesionales y un contrato obligatorio de 1 año para los nuevos miembros del equipo. Por su parte, China reconoció a los esports como deporte oficial ya en el año 2003 y a comienzos del 2019 reconoció a los jugadores de deportes electrónicos como una profesión oficial. Finalmente, en Japón, la Unión de eSports fue formada para ayudar a los competidores a ser considerados como deportistas profesionales y desde el 2008 entrega licencias especiales que permiten a los jugadores llevarse el premio máximo en los torneos, ya que en caso de no contar con dicha licencia, por ley solamente pueden obtener en premios hasta un máximo de 10.000 yenes, que serían equivalentes a unos $10.000 americanos. Y también me permito agregar el caso de los Estados Unidos. Si bien no hay un reconocimiento oficial, hay que tener en cuenta que ellos otorgaron la categoría de visa deportiva para jugadores de eSports. Entonces vemos cómo poco a poco esto va entrando. Entonces, acá nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y cuál es la posición del Comité Olímpico Internacional sobre este tema? ¿Qué dicen ellos sobre los eSports? Bueno, una cumbre que fue celebrada por el Comité Olímpico Internacional en octubre del año 2017 reconoció la creciente importancia de los eSports y concluyó lo siguiente, le leo acá textualmente. Los deportes electrónicos competitivos podrían considerarse como una actividad deportiva y los jugadores involucrados se preparan y entrenan con una intensidad que puede ser comparable a los atletas en deportes tradicionales, pero requeriría que cualquier juego utilizado para los Juegos Olímpicos esté en acorde con las reglas y regulaciones del movimiento olímpico. Entonces, analizando esta declaración del Comité Olímpico Internacional sobre los eSports, encontramos dos puntos fundamentales que lo definirían como actividad deportiva. En primer lugar, tenemos que la palabra clave es competición o competitivo. Por lo tanto, para que haya competición necesariamente debe existir un enfrentamiento entre los participantes en los deportes electrónicos, obviamente sujeto a una serie de reglas claras preestablecidas por el organizador del evento y en la cual se disputa un objetivo, que es la de ganar, como cualquier deporte. Este requisito de competición es aún reconocido con mayor fuerza en los deportes electrónicos. ¿Y por qué? Y porque para algunos expertos el código informático de un juego electrónico suprime la evaluación subjetiva y posiblemente falible de un árbitro o juez, por lo que podría afirmarse que se trata de una competición más justa. Acá, señores, no hay, vamos a ver qué dice el VAR, a ver si fue gol o si no fue gol. O sea, en el FIFA, bueno, aunque escuché que quieren implementar el VAR para el FIFA el año que viene, pero digamos la computadora me dice, bueno, ¿fue gol o no fue gol? Entonces eliminamos
digamos, ese análisis subjetivo que puede darse justamente con las personas. En segundo lugar, los esports deben estar acorde con los principios del movimiento olímpico, y acá es donde yo encuentro el principal inconveniente con algunos esports. O sea, que los videojuegos de guerra o que impliquen matar a otros no pueden ser considerados nunca como actividad deportiva, a diferencia, por ejemplo, los deportes electrónicos del género simulador, deportes tradicionales, donde una competición de FIFA puede sí formar parte de esta categoría deportiva, o de Pro Evolution Soccer, o de básquetbol, o lo que fuere. Incluso Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha reconocido el sistema, el valor intrínseco de los deportes y el desafío que implican los deportes electrónicos. Y les digo textualmente lo que dijo en una entrevista: queremos promover la no discriminación, la no violencia y la paz entre las personas. Esto no se corresponde con los videojuegos que muestren violencia, explosiones y matanzas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bien, ahora sí, ya metiéndonos en el tema que nos interesa, es la relación entre los deportes electrónicos y los derechos de propiedad intelectual. Bueno, en primer lugar, conviene aclarar que la práctica deportiva tradicional no está protegida por derechos de propiedad intelectual, a diferencia de los deportes electrónicos. Es decir, la práctica del deporte no está protegida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido, en un famoso fallo allá del año 2013 más o menos, que los eventos deportivos, como las prácticas de fútbol, no pueden considerarse creaciones ni obras intelectuales, y por consiguiente no pueden estar protegidos por derechos de autor. En cambio, vemos que la situación es diferente con los esports o los videojuegos competitivos. Bien, los videojuegos básicamente consisten en un software creado para el entretenimiento y basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el programa. Así de sencillo. Los deportes electrónicos son en puridad videojuegos competitivos, y los videojuegos, como todo tipo de obras, sí están protegidos por los diversos derechos de propiedad intelectual, y concretamente por el derecho de autor. Entre los derechos de propiedad intelectual vinculados a los videojuegos se encuentran, por ejemplo, las marcas comerciales, las patentes, los dibujos y modelos industriales, los secretos comerciales, pero principalmente los videojuegos son protegidos por derecho de autor como un tipo de obra creativa. Voy a referirme brevemente a la protección por cada uno de estos derechos de propiedad intelectual. La protección como marcas comerciales está referida al nombre del videojuego, a los logos asociados y a los demás elementos que sean lo suficientemente distintivos para identificar productos o servicios, pudiendo en algunos casos también protegerse el nombre y la figura de ciertos personajes. Entre los principales ingresos de los esports se encuentran la publicidad y el patrocinio que generan estos con la asociación de marca de terceros, como así también la venta de todo tipo de artículos de merchandising que estén asociados al juego, que son realizados a través de los contratos de licencia de uso o explotación de marca. Por otro lado, tenemos las patentes, que protegen las soluciones técnicas que sean novedosas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin embargo, no es posible obtener una patente sobre un videojuego en sí mismo, sino más bien lo que se protege por patente es la tecnología aplicable al videojuego. Además, casi todas las legislaciones del mundo contienen una exclusión expresa a lo que se refiere al patentamiento del software per se o de cuestiones vinculadas al juego, dado que los mismos no son considerados invenciones. Sin embargo, en los Estados Unidos es posible obtener patentes para invenciones técnicas utilizadas, por ejemplo, en motores de software, como por ejemplo las mejoras gráficas y un mayor realismo. No sé si vieron lo que es el PlayStation 5 con el Unreal Engine 5, realmente gráficos como de personas reales. O también pueden ser invenciones relacionadas a arquitectura, como tema de distribución de redes en juego, compatibilidad con múltiples jugadores, estructura de seguridad, etc. Por otro lado, tenemos los dibujos y modelos industriales, que tutelan el aspecto estético de formas, líneas y colores asociados, en este caso con los diversos periféricos de las consolas de videojuegos. Y en algunos países también se consideran protegibles bajo esta figura los elementos de diseño de interfaz gráfica del videojuego que aparece en la pantalla del usuario. En los torneos de eSport pueden observarse diversos equipos o consolas de videojuegos personalizados por los jugadores, que pueden llegar a suponer este tipo de protección. Por otro lado, para el caso de la figura de los secretos comerciales, la protección incluiría las listas de los usuarios, las estrategias de monetización de las empresas y también los datos proveídos por los alfa tester y beta tester, que básicamente son los programadores encargados de buscar fallas
o diversos tipos de errores en la etapa de desarrollo de los videojuegos. También aquí es muy importante la protección de datos personales que podemos tener sobre estos datos de los usuarios. En otros casos puede darse también incluso la protección del código fuente del videojuego y cualquier información o análisis recopilado por los usuarios. Así que cuestiones de protección y privacidad también tienen relevancia para los videojuegos. Ahora bien, en lo que a derecho de autor se refiere, si bien las diversas legislaciones de los países, ningún país reconoce expresamente a los videojuegos como un tipo especial de obra. Esto no significa que los mismos no se encuentren protegidos, ya que todas aquellas creaciones que reúnan los requisitos de originalidad y sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas son obras protegidas por el derecho de autor. Sin perjuicio de los derechos subsistentes sobre la obra originaria y la correspondiente autorización, también son objeto de protección por el derecho de autor las adaptaciones, transformaciones, arreglos de las obras preexistentes que son consideradas obras derivadas. Esto tiene mucha relevancia ahora con la generación de contenido de usuario, cuando los propios usuarios van creando sus propios personajes, su propio mundo en los videojuegos. Y aquí entramos todo dentro de un debate, bueno, si hay o no protección. Lastimosamente el tiempo no me da para referirme a esto, pero también les comento que sí protege el derecho de autor y en ciertos casos, y dependiendo de lo que diga la licencia del usuario final. También, obviamente, es importante mencionar que el derecho de autor protege exclusivamente la forma de expresión mediante el cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas, incorporadas en las obras. O sea, si yo creo un videojuego de fútbol, no es que yo voy a ser el único en explotar, por ejemplo, si yo creo FIFA, no es que Pro Evolution Soccer no pueda hacer un juego de fútbol, o si yo hago un juego de guerra, no sé, el primer Call of Duty, no puedo evitar que aparezcan otros juegos sobre guerra. Entonces las ideas son generales. Ahora, la forma de expresión que yo le doy a cada juego es lo que se protege por el derecho de autor. Recordemos que en el año 2011, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos equiparó a los videojuegos a otras expresiones artísticas tradicionales al afirmar que al igual que los libros, las obras de teatro y las películas que le han precedido como objetos de protección, los videojuegos comunican ideas e incluso mensajes sociales mediante instrumentos literarios conocidos, por ejemplo, personajes, diálogos, argumentos, música y características distintivas de expresión, ya sea la interacción del jugador con el mundo virtual. Entonces, en la práctica les comento que los videojuegos son asimilados a la obra del software, puede ser también asimilado a una obra audiovisual, pueden ser asimilados a una obra multimedia, pueden ser asimilados a una base de datos, entre otros. Entonces aquí ya nos metemos en el tema de la naturaleza jurídica. Básicamente, si consideramos los videojuegos como software, esto se vincula más con los aspectos técnicos de programación, mientras que considerarlo como obra audiovisual se referiría más al concepto artístico literario de la obra, incluyendo guión, personajes, música, animación y demás elementos que la conforman. Por otro lado, tenemos la obra multimedia que se caracteriza por la interactividad del usuario con la obra, pero esto es más doctrinario que, digamos, que legislativo. Mientras que la base de datos se refiere a una compilación en cuanto a obras, siempre y cuando sean originales por su selección, coordinación o disposición del contenido, pero siendo lo más normal reconocerse la protección por separado de cada uno de los elementos que conforman el videojuego. En lo que representa la titularidad de los derechos, dependiendo en la forma en que fue creado el videojuego, el eSport, y en la relación contractual existente, podría ser considerado como una obra individual, como una obra en colaboración o bien como una obra colectiva. En casi todas las legislaciones, a excepción de los países del Common Law, el derecho de autor reconoce la condición de autor solamente a la persona física, que es la única que realiza la creación intelectual, siendo el autor el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, tanto en el orden moral como en el patrimonial, aunque ahora se está debatiendo el tema de la inteligencia artificial, las propias máquinas que crean obras, que crean juegos. Bueno, no nos vamos a referir a eso, todavía no es el momento, pero va a llegar. En el caso de las obras creadas por encargo o bajo una relación laboral, sobre todo en el caso de ciertas obras especiales como es para nuestra ley el software, se presume una cesión de derecho a favor del empleador, del comitente o del productor. Entonces, en general, en el ámbito de los videojuegos, el productor de videojuegos es quien ejerce la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, conocido en inglés como el publisher o el editor, que en el caso de los esports tenemos las empresas más conocidas como por ejemplo Blizzard, Valve, Riot Games, Epic Games, Electronic Arts, Nintendo, etc.
En la mayoría de las legislaciones de derecho de autor de Latinoamérica también encontramos lo que serían las exenciones o limitaciones al derecho de autor, que básicamente se contemplan para ciertos tipos de obras. Por ejemplo, la obra audiovisual es una dentro de esta categoría, mientras que en otros países, como en el caso del Common Law, hablamos más bien de los usos honrados o del fair use, que se tiene que analizar caso por caso. Y en general, estas exenciones, que básicamente corresponden al uso de obras de terceros sin permiso y sin pagar nada a cambio, más bien tienen que ver con el uso privado y sin fines de lucro, con fines educativos de enseñanza, el uso en bibliotecas públicas, en asuntos administrativos judiciales, en actos oficiales, siempre y cuando, digamos, no se causen un perjuicio a terceros, también no atenten contra la explotación normal de la obra y también puedan referirse a parodias, pastiches o otros. Lastimosamente nuestra legislación no contempla las parodias como una excepción, pero la mayoría de las legislaciones sí lo hacen. Ahora, en el caso de que los videojuegos sean considerados como un software, nuestra ley dice que la única excepción disponible en la mayoría, digamos, de los casos y también de los países que reconocen al software es la copia de backup o de respaldo que uno puede hacer para sustituir al original una vez que se pierda. Pero esto ya, digamos, quedó desfasado, ya que ahora el software viene en servicio, hablamos de los servicios de streaming de videojuegos, entonces yo ya no me bajo un producto, sino que yo estoy contratando un servicio. En el caso, por ejemplo, de PlayStation Now, de Microsoft Edge Cloud, que lastimosamente no tenemos en Paraguay, pero básicamente ya es todo nos proveen un servicio de streaming, como en el caso de Netflix. Esa es la tendencia ahora de los videojuegos. Bueno, en cuanto a la cesión de derechos o de licencia, ninguna de las legislaciones se refieren expresamente a cómo se deben regular la cesión o licencia de derecho aplicable a los videojuegos, por lo que se aplican las condiciones de la obra en general y particularmente su asimilación con el software o bien con la obra audiovisual. Por lo tanto, en ausencia de un mecanismo establecido por ley, la forma de contratación habitual de los videojuegos es a través de una licencia de usuario final, que es conocida en inglés por sus siglas EULA, End User Licensing Agreement, o sea, en el fondo es un contrato de adhesión que cada una de las editoras establece. O sea, que aquí no hay mucho que negociar. Yo cuando me descargo un videojuego acepto los términos y condiciones y si no me gusta, digamos, directamente no lo juego. La licencia es una figura distinta a la cesión o a la compraventa, porque la licencia apenas otorga un derecho a utilización o explotación, mientras que la cesión implica una enajenación o una parte de todos los derechos sobre un bien. Como en el derecho de autor se distinguen distintas formas de explotación de la obra, la cesión otorga al cesionario un derecho exclusivo, ilimitado, oponible ante todo. Mientras que la licencia por esencia, si bien cumple estos requisitos, es de naturaleza temporaria y limitada. Bien, voy a referirme ahora a lo que es la titularidad en la organización de torneos y competencias. En la mayoría de los deportes tradicionales, los clubes, las ligas o las federaciones poseen y licencian su propia propiedad intelectual. Si bien las ligas o las federaciones varían en la forma en que ejercen el control sobre el contenido creado a partir del deporte, ellos no son los titulares de la práctica del deporte en sí. Por lo tanto, yo no requiero de permiso o autorización para, digamos, jugar un deporte determinado. Sin embargo, con los esports, el juego en sí mismo genera problemas de propiedad intelectual debido a que existe un titular que tiene que autorizar su uso. Entonces, la primera cuestión a analizar tiene que ver si existe un régimen libre de licencias para que terceros puedan organizar torneos, circuitos de pago, licencias profesionales o campeonatos. Entonces, en principio y en los casos en que nada se menciona en el acuerdo de usuario de licencia final, el control estaría a cargo de los propios participantes organizadores. Sin embargo, esto no es así, ya que en la práctica todo está regulado contractualmente por los titulares de videojuegos de acuerdo a las condiciones y uso de las licencias de usuario final, generalmente establecido en una sección que se llama licencias de competencia en la comunidad, que en esencia sería un contrato de adhesión. Si alguien jugó al FIFA, tuvo que haber en principio leído y aceptado esto. En general, la licencia otorga al licenciatario, y acá les leo un ejemplo, dice, los derechos y permisos no exclusivos, no transferibles, no sublicenciables, libres de regalías y limitados en el territorio y durante el plazo para realizar públicamente el juego enumerado a continuación en el evento de conformidad con los términos del acuerdo.
Estos son términos y condiciones de la licencia para el videojuego Smash Bros. Ultimate de Nintendo. Entonces es bien claro qué me autoriza y qué no. Por un lado están los videojuegos que requieren un permiso o una autorización o licencia especial para organizar torneos, que generalmente una vez que son aprobados, las solicitudes son almacenadas en la propia página web del videojuego, pudiendo participar solamente los usuarios con cuentas registradas en la comunidad, como por ejemplo Blizzard para sus videojuegos StarCraft, World of Warcraft, Hearthstone, Hero of Storm, Overwatch, etc. O la famosa Nintendo con sus juegos Smash Bros, Mario Kart, Pokémon, Splatoon, exigiendo además la mayoría de edad en algunos casos o bien contar con la autorización de los padres o tutores, y también exigen una cantidad mínima o máxima de participantes. Del otro lado se encuentran los titulares que autorizan libremente la organización de sus torneos y competencias, por ejemplo Electronic Arts con sus videojuegos FIFA y Apex Legends. Y esta es una posición que podríamos llamar intermedia, donde se encuentran aquellos titulares que para la organización de torneos, de pequeños torneos, ellos autorizan libremente. Sin embargo, si son torneos medianos o grandes, donde obviamente está de por medio el lucro, exigen una licencia personalizada. Hay que contratar esta licencia, ya sea a nivel regional o mundial, como por ejemplo Riot Games con League of Legends o el caso de Valorant. Finalmente voy a referirme a los requisitos para la organización de torneos y competencias. Luego de haber examinado aproximadamente unos 10 a 12 licencias de usuario para el tema de los esports, llegué a las siguientes conclusiones. En primer lugar, todos los titulares establecen que el organizador o licenciatario cumpla con una serie de requisitos, algunos más, otros menos, dependiendo del tipo de licencia a ser contratada, y generalmente se condiciona, en el caso de los torneos libres, que sea sin ánimo de lucro, que no se utilice de ninguna manera una marca registrada del titular que pueda sugerir algún tipo de afiliación con el organizador, o que el evento no esté patrocinado por empresas que ofrezcan productos o servicios vinculados a material sexual explícito, alcohol, tabaco, armas químicas, explosivos, tatuajes, juegos de azar, apuestas, anuncios políticos, etc. También que el organizador no esté asociado con ningún tercero que debido a su área de negocio compita en la misma categoría comercial que el titular del videojuego, entre varios otros. También encontramos ciertas restricciones a la hora de organizar torneos. Algunos videojuegos, como por ejemplo Fortnite, permiten que el evento se lleve a cabo solamente por internet, y que en realidad con el tema de la pandemia la mayoría de las editoras están solamente exigiendo este requisito de que sea en un lugar, que sea en internet y no en un lugar físico. Otros, por ejemplo, establecen restricciones territoriales, como por ejemplo FIFA, que dice que si va a ser el evento a tener lugar en un único país, se debe permitir la entrada a otros competidores. Pero en el caso de que sea un evento exclusivamente online, puede realizarse en varios países. También la editora Nintendo establece que el licenciatario no debe obtener ningún patrocinio de marca de terceros, salvo para el patrocinio del equipo físico que sea necesario para organizar el evento, como auriculares, pantalla, escritorios, sillas, etc. Además, los eventos no deben llevarse a cabo en lugares comerciales que estén orientados al lucro, otra de las prohibiciones. Otras restricciones tienen que ver con los modos de juego establecidos en las licencias. Por ejemplo, continuando con el caso de FIFA, en los torneos solamente uno puede organizar con la opción Ultimate Team o partido rápido. En cambio, si el evento es un torneo de clubes pro, debe tratarse de una competición exclusivamente en línea y no puede utilizarse clubes o ligas sin el consentimiento expreso y por escrito de cada una de dichas entidades. En los casos de los esports cuya finalidad sea disparar y matar a otros, las licencias sorprendentemente suelen establecer que se desactive la opción de mostrar sangre, como por ejemplo el caso de los videojuegos de Riot Games. Y para terminar, otra de las cuestiones importantes para tener en cuenta tiene que ver con la retransmisión del evento, oportunidad en que se otorgan licencias cruzadas entre las partes. Voy a explicarles por qué. Casi todos los titulares prohíben la retransmisión del torneo por televisión lineal, ni permitan que lo hagan otras personas, limitándose a retransmitir la cobertura en vivo del evento a través de una plataforma como por ejemplo YouTube, Twitch, etc. O sea que ustedes no van a ver en canal de aire o de cable generalmente la transmisión de un evento de eSport. También autorizan a grabar los eventos y a distribuir las grabaciones justamente para que sean vistas a pedido de parte también a través de una de estas plataformas, YouTube, Twitch, etc. A su vez, en las transmisiones que uno va a hacer,
o las grabaciones del evento, donde uno incorpora cualquier audio o video del juego, uno como licenciatario le otorga a su vez al licenciante, al titular del juego, una licencia, fíjense, leo expresamente, uno le otorga una licencia irrevocable, perpetua, no exclusiva y sin regalías para copiar, exhibir, publicar, editar, alojar, almacenar y explotar de cualquier otra manera dichas transmisiones o grabaciones u obras derivadas con base a los medios del evento, incluida fotografía, etc. O sea que si yo voy a ser un influencer o un youtuber y voy a transmitir videojuegos en mi canal, en principio yo tengo que autorizar, o sea, las editoras me tienen que autorizar a que yo haga esto. Y en la medida en que me autorizan, yo les estoy autorizando a que ellos pueden utilizar cualquier fragmento de esta grabación sin que yo tenga derecho a reclamar o percibir nada. Así que básicamente este era el panorama un poquito que les quería mencionar sin agotar, por supuesto, la temática de los desafíos que significan ahora, digamos, la implementación de los eSports. Así que muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Como vemos, es bastante complejo el mundo de la propiedad intelectual dentro de los eSports y sus implicancias, cuando menos significativas. Bueno, en este momento damos apertura a un momento de preguntas. Animamos a la audiencia a que nos hagan sus preguntas. Y aquí nos llega una que creo que ya te referiste al respecto, Fabricio, pero vale la pena repetirla. Dice Sebastián Centeno: ¿una persona natural puede organizar o crear competencias amateur de algún videojuego y lucrar mediante esto? Depende de lo que dice la licencia. Normalmente en el caso de FIFA, por ejemplo, dice que uno puede organizar torneos abiertos y no puede cobrar más de $50 por inscripción o una suma que en teoría signifique la organización. O sea, uno no debería poder de lucrar en el caso de las autorizaciones libres. Ahora, normalmente en el caso de otros esports, donde sí implique el lucro, obviamente uno tiene que pagar. ¿Y por qué tiene que pagar? Porque uno está usando una propiedad ajena. Entonces, si yo voy a lucrar con una propiedad ajena, lo normal es que yo tenga una autorización del titular para lucrar. Ahora, hay ciertos videojuegos, por ejemplo, en el caso de Among Us, que en realidad no le interesa mucho a los titulares. Dice, vos podés lucrar como no podés lucrar, nosotros queremos que uno se divierta, ya. Y justamente lucrar no es solamente cobrando por organizar lo que hacen los youtubers, los influencers, que en la medida que ellos suben y tienen vista, obviamente YouTube y las plataformas le pagan. Y no se imaginan la cantidad de dinero. El famoso youtuber más conocido a nivel mundial, PewDiePie, él gana millones de dólares justamente con esto. Así que en principio no, uno debería tener la autorización del titular si voy a lucrar. Y en algunos casos, si no voy a lucrar, igual tengo que tener la autorización. O sea, todo depende de qué me diga el acuerdo de licencia de usuario. Excelente, esperemos esté evacuada la consulta de Sebastián entonces. Bueno, aquí viene otra, un tema bastante actual que movió el avispero hace unas semanas nada más. Se refiere a, dice, hace unas semanas Zlatan Ibrahimovic denunció en sus redes el uso de sus derechos de imagen sin su consentimiento por EA Sports, secundado por Gareth Bale. ¿Quién tiene los derechos de imagen? ¿Los jugadores o la FIFPro, con quienes EA Sports supuestamente tiene un acuerdo para utilizar las imágenes de todos los jugadores? La verdad que no me dio tiempo para referirme a la cuestión de la cesión de derechos de imagen de los videojuegos, también un tema muy importante. Y en principio el derecho de imagen, al ser un derecho personalísimo, solamente el autor, bueno, o sea, a ver, no podemos hablar de autor porque en el derecho de imagen no hay creación, es un derecho personalísimo, así que solamente la persona es la única que puede autorizar. Ahora bien, en el caso normalmente los jugadores cuya imagen aparecen con la casaca del club o de la selección, se entiende que ellos están en cumplimiento de un contrato laboral y obviamente en el contrato laboral, por supuesto, dentro de las prestaciones que le corresponde al empleador, también está el uso de la imagen del jugador, ¿verdad? Como trabajador. Normalmente en algunos contratos, ¿verdad? De jugadores con los clubes, esto está expresamente establecido, que el jugador cede el uso de su imagen vistiendo la casaca del club, no así lo que él haga en forma independiente con su imagen.
Normalmente el tema de la imagen de los clubes y de las selecciones, estos son derechos que los jugadores, digamos, negocian a lo que sería la mutual de jugadores, que a su vez negocia con FIPRO, que entiendo que sería la Asociación General de los Jugadores. Es decir, pero otra vez varía, porque hay algunos países cuyo derecho de imagen lo tiene el club, otros lo tiene la asociación, otros lo tiene el FIPRO, que es a través de una autorización que el autor se dio, digamos, a la mutual, y la mutual se dio a la internacional. Así que depende mucho cada caso. En el caso de Zlatan, ellos habían autorizado el uso de su imagen a su club, ¿verdad? El Milan. O sea, depende en cada país. Creo que en Italia la autorización se hace en forma, digamos, personal a cada club. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ahí ellos sí tienen una ley del deporte bien, digamos, completa, y ahí se establece que este derecho le corresponde negociar a cada club. Entonces, por ejemplo, FIFA, si quiere tener los clubes de la liga brasileña, tiene que contratar con cada club de Brasil. Por eso hace unos años los clubes brasileños no están más en FIFA, porque es más fácil negociar y contratar con la asociación o federación y manejar un solo presupuesto que estar negociando en forma particular. Entonces, la respuesta es, depende de cada país y de lo que haya cedido el jugador. Aparentemente Zlatan cedió sus derechos a FIPRO, y FIPRO en calidad de mandante sí lo negoció con EA Sport, así que no habría inconveniente. Ahora, depende de otros países y depende de la categoría de cada club. Bueno, excelente. Aquí nos llega otra pregunta de Carlos Orihuela. Dice, ¿consideras que los eSports son deporte? Y yo te diría, a ver, deporte en sentido tradicional o deporte en sentido amplio, ¿no? Si queremos equipararlo, yo creo que, digamos, la definición de deporte tiene que cambiar. Creo que tenemos que adoptar, digamos, la practicidad de los países asiáticos, donde ellos lo regularon como un deporte profesional. Hay incentivos, digamos, mueve mucho dinero, y muchos de los chicos quizás le están dando la importancia que se merece como un atleta profesional. Entonces yo pregunto, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos, digamos, como país? ¿No? Acá ya es quizá un tema de política pública, pero yo creo que, digamos, el camino eventualmente sería por aquí. Y es cuestión de tiempo que el Comité Olímpico Internacional lo establezca como, ya lo considera actividad deportiva. El siguiente paso sería deporte. Así que yo creo que para los siguientes Juegos Olímpicos, no para Tokio, ya probablemente tengamos las categorías como deporte olímpico. Ya, sí, nada más una cosita que acotar, que te referiste hace rato y que tiene que ver con este tema, con la última pregunta, ¿verdad? A la luz de nuestra ley del deporte, la 2874 del año 2006, como bien lo mencionaste, no podría ser considerado deporte, pero para mí esta cuestión da para un debate un poco más amplio al respecto, ya que a mi modo de entender, desde el punto de vista del derecho deportivo, lo que convierte a un juego en un deporte no es la actividad física de élite, sino su regulación o su organización, ¿verdad? Y la idea del deporte como un producto exclusivo del ejercicio físico mecánico ya está superada o echada por tierra con la existencia de deportes como el automovilismo, el motociclismo o también el ajedrez, ¿verdad? Por eso, yo creo que es cuestión, digamos, de tiempo de que esto llegue, y el hecho del reconocimiento por el Comité Olímpico Internacional de alguna manera va a ser una especie de tirón de orejas para que los estados lo vayan regulando, ¿no? Exactamente, exactamente. El Comité Olímpico Internacional lo que hizo fue reconocer a los eSports como actividad física y Como bueno, actividad deportiva, perdón, pero como no actividad. todavía oficialmente como deporte, pero ya es un primer paso. Ujú. Ya, claro, claro. Esa sería la antesala a su Reconocimiento. reconocimiento. Bueno, tenemos, bueno, estamos bien de tiempo. Una última preguntita. ¿Todos los videojuegos pueden ser considerados eSports? O ¿O hay, sea, o hay, o hay a alguna ver, serie de requisitos que un no. videojuego tiene que cumplir como para ser considerado eSports o todos La los definición que videojuegos? di yo de eSports son videojuegos competitivos en línea. O sea, la competitividad puede darse en simuladores tradicionales de deportes,
Como mencioné, el caso FIFA, básquetbol, como bien puede ser en juegos de lucha, en juegos de first person shooter. Recordemos que a nivel mundial los que tienen más éxito son los first person shooter y los juegos de estrategia, o sea, Fortnite, League of Legends, Call of Duty, los grandes o sea, los grandes torneos de eSport que más pagan son referidos a este género de videojuegos, así que no hay un género particular, ¿no? Pero para el Comité Olímpico, el día que lo reconozca, sí van a ser para aquellos videojuegos que obviamente estén acorde a los requisitos, es decir, aquello que no implique matar u otras cuestiones. Entonces, probablemente ahí sí tengamos un reconocimiento de eSport limitado quizás a simuladores de deportes tradicionales, ¿verdad? O sea, yo pregunto, el juego Street Fighter es un juego de lucha, pero obviamente no es lo mismo un juego de lucha Street Fighter que Mortal Kombat, ¿verdad? Entonces hay diferencia. Bueno, estos son cuestiones que eventualmente van a tener que ver, incluso para los juegos de invierno que se hicieron en Corea, los últimos juegos de invierno, Street Fighter estaba como una antesala a un torneo de eSport que se organizó dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, como que indirectamente reconocen a Street Fighter. Ahora, pero Mortal Kombat no, porque ahí está Fatality, hay sangre y otras cuestiones. Excelente. Bueno, lastimosamente el tiempo pasó volando. Este es un tema que da para un amplísimo debate de horas, pero esperemos que todo lo que se haya mencionado aquí haya sido del agrado de todos los participantes, de toda la audiencia. Esperemos que sus consultas hayan sido evacuadas y muchas gracias, Fabricio, por acompañarnos hoy. Gracias a la organización de Paraguay Sports Summit y será hasta una próxima edición. Hasta luego, un gusto, ¿eh? Chao, chao. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Enrique, también por la moderación. De esta manera culminamos esta sesión muy, muy interesante con todos los insights que Fabricio estuvo compartiendo con todos. Un tema bastante, bastante actual y bueno, dará mucho también de qué hablar también seguramente entre los participantes en las próximas sesiones. Muchas gracias por lo compartido y bueno, seguimos disfrutando del Paraguay Sports Summit. Muchas gracias. Hasta luego.